Mi abuela era una mujer muy misteriosa y pocas veces tuve la oportunidad de entablar una conversación con ella. Era bastante reservada y le gustaba pasar el tiempo sentada en su vieja mecedora, acariciando una vieja muñeca que había conseguido en un viaje 50 años atrás, según me decían. Yo no era muy cercano a ella, vivíamos en ciudades diferentes. Mi padre se había mudado al casarse, así que solo la veíamos una vez al año en Navidad, o a veces dos si íbamos también en las vacaciones de verano a visitarla. Fue en uno de esos viajes cuando una gran tragedia ocurrió. Precisamente estábamos de vacaciones en la casa de mi abuela, cuando repentinamente comenzó a sentirse mal y falleció. El doctor nos dijo que era simplemente estragos de la edad. Ella tenía ya más de 90 años. Así que el diagnóstico fue simplemente una muerte natural. Mi abuela tenía pocos hijos, así que dejó un testamento bastante claro. Me sorprendí bastante cuando al leer el testamento, el notario nos dijo que había algo para mí. Yo no había sido muy cercano a ella, como dije, así que me extrañó bastante que me dejara algo. El notario me entregó una pequeña caja y me dijo que podía abrirla cuando yo deseara. Yo no lo hice en el momento, no quise parecer ambicioso, sin embargo me llamó mucho la atención y quise saber inmediatamente qué contenía. Cuando llegamos de nuevo a la casa de la abuela, la cual era ya oficialmente propiedad de mi padre, no pude sacarme de la mente ni un momento aquella extraña caja. Así que fui hacia donde estaba y decidí abrirla. Por mi mente pasaban muchos pensamientos. ¿Qué habría dentro? ¿Monedas? ¿Joyas antiguas? ¿Tal vez algún objeto valioso? Abrí la caja lentamente y solo encontré un trozo de papel dentro. Aunque esto suene mal, en realidad me sentí decepcionado. Y no es que ambicionara a que mi abuela muriera para que me dejara algún tipo de herencia, pero sí me había hecho ilusión el pensar que me había dejado algo lindo y valioso. El papel tenía algo escrito, así que procedí a leerlo. Querido nieto, sé que nunca pudimos conversar mucho y que nunca tuvimos la oportunidad de ser muy cercanos. Sin embargo, eres mi único nieto y te guardo en un sitio muy especial de mi corazón. Si estás leyendo esto, quiere decir que yo he fallecido y que ahora mismo estoy en el más allá descansando en paz. Tú eres el más joven de la familia, así que te he encomendado lo más importante, mi muñeca. Puede parecerte extraño, pero es una muñeca que tiene algo muy especial para mí, también una gran responsabilidad. Responsabilidad que ahora te pertenece. Con cariño, tu abuela. ¿A qué se refiere? Responsabilidad, cuidar a su muñeca. Bueno, parece que detrás de todo ese misterio, mi abuela era solamente una anciana senil. Sin embargo, yo no soy una mala persona, así que por supuesto que acepté la encomienda y decidí cuidar su muñeca, llevarla a casa y ponerla en algún estante, como ella hubiera querido tal vez. Así pasaron los días. Mi padre logró vender la propiedad de la casa de mi abuela y regresamos a nuestra ciudad. La casa era muy bonita y le pregunté por qué no la habíamos conservado. Sin embargo, mi padre decía que al ver aquel sitio y recordar a mis abuelos, le daba más tristeza que alegría, por saber que ya no estaban con él. Así que por eso es que decidió vender la propiedad y utilizar el dinero para la beneficencia, como mi abuela hubiera deseado, ya que era una mujer muy caritativa. Pasaron los días y ya me había olvidado completamente de aquella muñeca que estaba empolvándose en un estante en la sala de estar. Mi madre insistió en que no la pusiera ahí. Era bastante vieja y fea, estaba muy maltratada y dijo que daba mal aspecto a los visitantes. Sin embargo, no le hice caso. Le dije que la abuela lo hubiera deseado así. Mi madre pareció comprenderlo y no volvió a mencionar a la muñeca. Todo transcurrió normalmente
y poco a poco estábamos superando la pérdida de mi abuela. Una noche, después de hacer mis tareas, me disponía a dormir, cuando empecé a escuchar una extraña risa o llanto. No pude distinguir exactamente lo que era. Parecía la risa o el llanto de una niña. Era muy leve, pero lo suficientemente penetrante para no dejarme dormir. Salí de mi habitación y comprobé que el ruido venía de la planta baja. Creí que alguien había dejado encendida la televisión, así que bajé las escaleras, pero no escuché absolutamente nada más. Creyendo que se trataba de mi imaginación, decidí volver a subir y tratar de dormir un poco más. Pero apenas iba a media escalera, cuando escuché de nuevo el ruido. Lo distinguí perfectamente. Era un llanto, el llanto de una niña pequeña. Un escalofrío recorrió mi espalda y llegó hasta mi nuca. Mi piel se erizó al escuchar aquel sonido tan claro y tan penetrante. Sin embargo, a pesar del miedo, decidí bajar de nuevo y revisar la casa para saber de dónde provenía el llanto. Bajé lentamente y llegué hasta la sala. El llanto se escuchaba cada vez más fuerte. Sentí un terror inmenso al darme cuenta de que el sonido aquel provenía de la muñeca. Pero también sentí cierto alivio, ya que pensando racionalmente, como siempre lo había hecho, era muy probable que esa muñeca tuviera algún dispositivo de audio, que fuera una de esas muñecas que cantan, hablan o lloran, y que de alguna forma aquel rudimentario mecanismo estuviera fallando, probablemente por la antigüedad de la muñeca, y estuviera funcionando incorrectamente, lo que hizo que se activara solo. Toda esa explicación racional llegó a mi mente de inmediato y me calmé. Me acerqué a la muñeca, la levanté y aquel sonido se detuvo. La muñeca dejó de llorar, por decirlo así. Volví a dejarla en su sitio, le di la espalda y decidí regresar hacia arriba, sin darle más importancia al asunto. Sin embargo, apenas había dado algunos pasos cuando escuché una vocecita que me dijo: «Tengo hambre». Inmediatamente volteé a ver a la muñeca, y ahora con un poco más de temor me acerqué hacia ella. Me incliné un poco hacia abajo y la miré fijamente. Me quedé así por unos segundos, sin notar nada extraño, más que la cara sucia de la muñeca, iluminada por la luz de la luna, que lograba entrar en la habitación. No sé por qué lo hice, tal vez porque estaba semidormido, pero decidí preguntarle a la muñeca: «¿Qué dijiste?». Me quedé quieto mirándola fijamente de nuevo, y vi claramente cómo sus labios se movieron. «Dije que tengo hambre». No supe qué hacer. Di un salto hacia atrás y salí corriendo hacia mi habitación, pero no me sentí seguro. No podía despertar a mis padres, no podía decirle nada a nadie. Una muñeca me había hablado. Maldita sea, ni siquiera yo podía creerlo. Lo había visto y sé que si alguien me lo contara, jamás en la vida podría creer esta historia. Las explicaciones racionales ya no tenían cabida aquí. Era una muñeca de porcelana, no había forma de que moviera los labios, de que tuviera expresiones tan vívidas, tan humanas. Estaba encerrado en mi habitación, sentado en una esquina en posición fetal con la luz encendida, viendo fijamente hacia la puerta, con temor de que la muñeca entrara a la habitación, con temor de escucharla hablar de nuevo. Pero en toda la noche no pasó absolutamente nada. No sé en qué momento me quedé dormido, pero desperté así, en posición fetal, en la misma esquina de la habitación. Eran alrededor de las 10 de la mañana y era un día sábado, cuando mi madre me despertó. Yo había padecido de sonambulismo cuando era más chico, así que mi madre no me cuestionó sobre la extraña posición y el lugar donde me encontraba dormido. No les conté absolutamente nada, sabía de antemano que no iban a creerlo. Incluso yo mismo pensé que tal vez solo se había tratado de una pesadilla, así que decidí no hacer nada.
Con la luz del día, todo parecía tan tranquilo, y finalmente olvidé el asunto. Pero fue con la llegada de la noche cuando volví a sentir esa extraña presencia, ese extraño terror que te invade cuando entras a una habitación oscura. Cerré bien la puerta solo por precaución y me dispuse a dormir, pero de nuevo, aquel sonido, ese llanto, pero esta vez más fuerte, esta vez más desgarrador. Con todo el miedo sobre mí, decidí levantarme y bajar. Sabía que era la muñeca y ya estaba seguro de que no estaba soñando. Uno a uno bajé los escalones y llegué hasta donde se encontraba. Tenía una expresión de dolor, una expresión de tristeza. «La extraño», dijo la muñeca. «¿A quién?», pregunté. Por alguna razón y a pesar del miedo que sentía, lo pregunté con tanta naturalidad que yo mismo me sorprendí. «A tu abuela», respondió. «Yo también la extraño», dije. Y justo después me di cuenta de que estaba conversando con una muñeca, de lo extraño, de lo inusual y lo descabellado que era esa idea. Pero estaba sucediendo, sin duda estaba sucediendo. Así que le pregunté: «¿Por qué lloras?». «Ya te lo dije», dijo ella, «la extraño y tengo hambre». «¿Y qué es lo que come una muñeca?», le pregunté extrañado. Ella me dijo que mi abuela le daba jugo de frutas. «¿Mi abuela hablaba contigo?». «Sí», dijo ella, ya mucho más tranquila. Ella me cuidaba, me amaba, me alimentaba y conversaba conmigo. Así fue durante más de 50 años, desde que estoy en esta muñeca. Por alguna razón el temor se fue de mí. Tenía miedo, por supuesto. Sin embargo, por alguna razón aquella muñeca me inspiraba cierta confianza. Sí, así es. Me inspiraba confianza a pesar de ser una muñeca que hablaba por sí misma, como una niña pequeña. Ni yo mismo podía entenderlo, así que ni siquiera trataré de explicar el porqué. Solo les diré que fui a la cocina, conseguí un poco de jugo de naranja y se lo llevé en una taza pequeña. Ella lo tomó torpemente con su mano y bebió de él. Ella me agradeció y me dijo que yo era ahora su nuevo padre. «¿De qué hablas?», pregunté. Ella me dijo que mi abuela antes de morir le había dicho que ahora yo cuidaría de ella, que la alimentaría y que conversaría con ella, y que yo sería su nuevo cuidador. «Dijiste que estabas dentro de la muñeca. ¿A qué te referías con eso? ¿Quieres decir que tú no eres una muñeca o no naciste siendo una?», le pregunté con mucha tranquilidad y mucha intriga. Ella se quedó pensando por un momento, mirando hacia el techo. Después me miró y dijo: «Yo no siempre estuve dentro de esta muñeca. En realidad era una persona, era una niña. Al momento de morir entré aquí y tu abuela se ofreció a cuidarme para pagar su culpa». «¿Su culpa? ¿A qué te refieres?», le dije con mucha extrañeza. «Bueno», dijo ella, «tu abuela fue quien me asesinó. Pero fue un accidente», me aclaró inmediatamente. «Yo vivía en un pequeño pueblo al sur. No tenía absolutamente nada. Era muy pobre y mi única pertenencia era esta muñeca. Una muñeca a la que amé y cuidé desde el momento en que me la regalaron. Tu abuela conducía por un camino solitario, al lado del cual yo caminaba. Mi madre me había enviado a cortar fruta para el desayuno, y yo iba de regreso a mi casa. Entonces vi algo en el camino, algo que estaba brillando. Me llamó la atención y creí que se trataba de una moneda, así que corrí a recogerla, sin ver que el vehículo de tu abuela venía aproximándose a toda velocidad. Ella trató de frenar, pero no logró hacer nada. Así que me arrolló y terminó con mi vida».
Aún recuerdo cómo se siente morir. Primero sentí mucho miedo, después mucho dolor, luego una paz infinita. Tu abuela me recogió del camino, estaba histérica, llorando. Me levantó a mí y a mi muñeca y me llevó a la casa más cercana, que casualmente pertenecía a la bruja del pueblo. Ella le dijo que no había nada que se pudiera hacer, estaba muerta. Tu abuela comenzó a llorar aún más fuerte mientras sostenía la muñeca en su mano. La bruja del pueblo le dijo que esa muñeca tenía mucho amor y mantenía mi esencia, que podía hacer un conjuro para transferir mi alma a la muñeca. Sin embargo, para que funcionara, tu abuela debía hacer un pacto de sangre en el cual se comprometería a cuidar siempre de la muñeca, ella y sus generaciones siguientes, ya que en caso de no cumplir, la muñeca podría morir también, morir de hambre o de frío. Y en ese caso, una horrible maldición caería sobre la familia. Ese fue el trato. Tu abuela me cuidaría y a cambio sería perdonada por mi muerte y recibida en las puertas del cielo. Después de escuchar esa historia, me quedé completamente paralizado. No lo podía creer. Ahora no era solo el hecho de saber que estaba frente al fantasma o espíritu de una niña que vive en una muñeca. Ahora también sabía que mi abuela había asesinado a alguien, que había una especie de maldición sobre la familia. Y además de todo eso, ahora yo era el responsable de cuidar que aquella maldición no me afectara a mí, ni a ningún miembro de mi familia. Desde entonces he cuidado esta muñeca, le he alimentado y he conversado con ella. He cumplido sus caprichos y he hecho todo lo que me pide. Muchas veces he dudado si su historia es verdadera, si realmente se trata del espíritu de una niña inocente, si realmente mi abuela fue quien la asesinó, o si se trata de algo más, de algo que me ha engañado para que cuide de él. Tal vez le contó una historia similar a mi abuela, ya que ella jamás me dijo cómo obtuvo la muñeca. Eso lo supongo, porque las peticiones de la muñeca no siempre han sido lindas e inocentes. A veces me ha pedido que haga daño a otras personas, amenazándome y haciéndome guardar silencio. Ella sabe perfectamente que nadie me creería, así que nunca le conté a nadie. Nunca le conté a ningún amigo, nunca le conté a mi padre y nunca le conté a mi madre sobre aquella extraña muñeca. La muñeca con la que converso, la muñeca a la cual sirvo sin condición, la muñeca a la que pertenezco.